Listo, pues. Bueno, básicamente entonces se procede de la misma manera. Vamos anotando la información que nos va dando, vamos identificando si son pues probabilidades marginales, si son condicionales o si son conjuntas. Recuerden, marginales pues una sola variable, condicionales siempre que tengo el dado que o sabiendo que luego de que esto pasó, ¿no es cierto? Y finalmente pues tenemos las conjuntas, que es cuando es algo que se da al mismo tiempo, ¿ok? Ustedes recuerdan eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio dice el 20% de los empleados de una empresa son ingenieros, el otro 20% son economistas. Algo muy importante de este ejercicio de aquí, ¿no es cierto? Recuerden que si me da la lista exhaustiva de eventos, de posibilidades, esta tienen que sumar 100%, pero hay veces en que no me da una lista exhaustiva, ¿no es cierto? Me da como en este caso, me dice el 20% son ingenieros, el 20% son economistas. Ok, es normal, en una empresa no tengo solo ingenieros o economistas, voy a tener más. Entonces, digamos que entre otras profesiones está el 60% restante, es así. Entonces, no hace falta que me liste todo, a veces yo no tengo esa información, ¿verdad? A veces yo hice una encuesta, ¿de acuerdo? En una empresa, en la calle, etcétera, y tengo información acerca de las profesiones, por ejemplo, de la gente, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de las personas que me responda, ¿de acuerdo? Yo voy a tener información de su carrera, a veces no, a veces no quiere decir, pone otros, ¿de acuerdo? O a veces pues simplemente yo tengo que aceptar que las personas que intervinieron en la encuesta o en la muestra que yo tengo ahí, pues no son todas las que representan mi población, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, podría tener yo otros casos que yo sé que me están faltando ahí. Ok, entonces no tengo yo una lista exhaustiva siempre. Entonces, hacemos de cuenta que justamente de las encuestas que han hecho, ¿de acuerdo? Ellos están 100% seguros de que 20% son ingenieros, 20% son economistas y el resto o no quieren decir o simplemente no lo saben. Entonces, ¿cómo me quedaría algo así? Pues tendría marginales, ¿no es cierto? Podríamos poner primero pues los eventos. Digamos que A, no, vamos poniendo letras que sean un poco más recordables. Pongamos I de ingenieros, o la probabilidad de ser ingeniero. Y vamos a tener la de economistas, que viene a ser la E. Correcto. Entonces me dice que la probabilidad de I es 0,20 o 20%. ¿De acuerdo? Y de igual manera, pues me va a decir que la probabilidad de E es también 20, ¿no es cierto? Y obviamente habrá pues otros, ¿no? Si queremos podemos poner otra letra o simplemente lo podemos dejar pues esto expresado. Entonces, si utilizo yo algo como un diagrama de árbol es simplemente que tengo un nodo que se divide en ramas, ¿no? ¿De acuerdo? Dependiendo de cuántas posibilidades tengo, van a salir diferentes ramas. Entonces, por ejemplo, si sale hacia la I de ingeniero, pues voy a decir que acá tengo 0,20. Si sale hacia la E de economista, voy a decir que también tengo 0,20. ¿De acuerdo? Y debería honestamente sacarle hacia otra rama más que va a tener pues el faltante. Siempre que yo utilizo una estructura de árbol, la suma de ramas que salen de un mismo nodo tienen que darme un 100%. ¿Ok? O uno, ¿verdad? Que es lo mismo. Eso es lo que pasa hasta ahí. Ok, de acuerdo, ningún misterio de ahí, ¿no es cierto? Ahora me es mucho más fácil poder colocar aquí las condicionales. Recuerden, condicionales cuando yo ya sé algo que pasó, o puedo seleccionar un subconjunto, ¿no es cierto? Y me dice, bueno, y de los ingenieros, tanto porcentaje es tal cosa, ¿ok? Por ejemplo, acá me dice, el 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo, ¿ok? Eso es lo que me dice ahí. Y luego me dice, y el 50% de los economistas también ocupan un puesto directivo.
Ok, entonces de los ingenieros, solamente del subconjunto de los ingenieros, sé que el 75% son directivos. Voy a crear pues otro evento que se llame directivos, al cual lo voy a denotar con la letra D. Ok, eso es lo que voy a hacer. Listo, entonces de los ingenieros, solo de los ingenieros, 75% corresponde a eso que me dicen. Bueno, yo voy a ver, tengo... Ok, 75% acá. Y obviamente, pues el 25% que me resta no son directivos. Eso es lo que me está diciendo el problema. Para poner una negación en probabilidad, a veces ustedes me han visto, utilizo, por ejemplo, complemento, ¿sí? Utilizo ese símbolo, ¿de acuerdo? Eso quiere decir no. O lo contrario, entonces siempre se va a dar el caso de que, por ejemplo, la probabilidad de ser directivo más la probabilidad de no ser directivo, que es todo lo demás, tiene que darme pues el 1, es decir, es el complemento, ¿de acuerdo? Entonces, si 75% es directivo, pues obviamente el otro 25% no lo es. Eso es lo que me dice. ¿De acuerdo? Y si seguimos leyendo el problema me dice, y el 50% de los economistas también son directivos. Entonces, si solo me concentro en la rama de los economistas, ¿de acuerdo? Voy a abrir un poquito más el árbol para que se pueda ver nada más. Y por lo tanto, el otro 50% de economistas no son directivos. Entonces, fíjense bien cómo es que funciona lo del árbol. ¿De acuerdo? En el primer nivel del árbol, digamos, ¿sí? Pues si quieran hacer ustedes de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Pero bueno, en el primer nivel del árbol yo voy a tener pues probabilidades marginales. Claro, no depende de nada, ¿no es cierto? Tengo la probabilidad de ser ingeniero, de ser economista y cualquier otra cosa, ¿cierto? Eso es lo que tengo ahí. Pero ya en el segundo nivel del árbol, ¿no es cierto? En las subramas que tengo yo ahí, pues ustedes ya se fijan que tengo condicionales, es decir, ya tengo un subconjunto, hagan de cuenta de todos los que tenía ahí, ¿no es cierto? Seleccioné solamente los ingenieros y ahora estoy contando de este subconjunto, de los que me quedaron después de filtrar, ¿no es cierto? Cuántos o qué porcentaje son directivos y qué porcentaje no son directivos. Entonces en el segundo nivel tengo yo condicionales, ¿no? Y realmente es del segundo nivel en adelante, ¿no? Porque podría hacer yo más subconjuntos si tuviera yo más variables. Sí, del segundo nivel en adelante, digamos, vienen a ser pues condicionales. Entonces, recuerden ustedes en una tabla de contingencias, yo tengo pues conjuntas, ¿no es cierto? No tengo condicionales como tengo acá. Ok. Y bueno, ustedes recuerden pues que para poder sacar yo las conjuntas, ¿no es cierto? Voy a utilizar yo el producto de una marginal por una condicional. Eso estábamos haciendo antes, ¿recuerdan? Por ejemplo, en el caso de yo sacar la probabilidad de que sea ingeniero y al mismo tiempo, si quieren pongo con una coma, con una intersección, con un i, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo sea esto. Recuerden que digo al mismo tiempo quiere decir una persona que es tanto ingeniero como directivo. A eso me refiero, ¿no es cierto? Que tiene ambas cosas. Son eventos que no son excluyentes, puede pasar ambas cosas. Entonces, esto podría ser igual o bien a esto, probabilidad de D dado I por probabilidad de I. O también podría ser igual a probabilidad de I dado E por la probabilidad de D. Depende de la información que me dé el problema, ¿de acuerdo? En este caso tengo la primera información. Fíjense que lo que tengo acá, este 0,75, ¿de acuerdo?
es la probabilidad de ser directivo cuando yo ya soy ingeniero. ¿Sí? Eso es lo que me está dando ahí. Y luego tengo por la probabilidad de ser ingeniero, que es 0,20. Entonces, para poder obtener yo esta probabilidad conjunta, pues tengo que multiplicar el 0,20 por el 0,75. Es decir, las probabilidades conjuntas van a ser los productos de los valores de las ramas. ¿Sí? Fíjense entonces, 0,20 por 0,75 y tengo yo la probabilidad de ser tanto ingeniero como directivo. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con el resto de casos. ¿Sí? Si yo quisiera la probabilidad de ser ingeniero y de no ser directivo, pues tendría que multiplicar 0,20 por la probabilidad de no ser directivo, dado que es ingeniero, que es 0,25, ¿no? Eso es lo que acabo de hacer ahora aquí. Fue la probabilidad de no ser directivo, dado ser ingeniero, por la probabilidad de ser ingeniero. ¿Sí? Y lo mismo va a ocurrir con el resto de ramas. Entonces acabo de hacer esto de aquí, ¿de acuerdo? Y puedo proceder con el resto de ramas. Y bueno, esto de aquí ustedes saben, puedo poner yo ya, si deseo, pues en una tabla de contingencia. No va a haber, ya lío, tendríamos que simplemente hacer los productos y ya, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo el esquema de aquí, a ver, tengo dos variables. La primera variable me dice la profesión, la segunda variable me dice si es directivo o no, ¿no es cierto? En la tabla de contingencia voy a tener algo así como y si quieren pongo la O de otros, solamente para que se vea completo, porque al final de cuentas, como les digo, siempre que salgo yo de un mismo nodo, en este caso del nodo que está acá, ¿no es cierto? La suma de los valores de las ramas tiene que darme uno, entonces tiene que haber un otros ahí. Entonces es mi primera variable, y mi segunda variable me dice pues si es directivo o si no es directivo. Hagamos un rectángulo más bien. Ok, entonces la probabilidad de ser tanto ingeniero como directivo sería pues 0,20 por 0,75. Ingeniero y no directivo. Correcto. ¿Qué más tengo? La probabilidad de ser economista y directivo a la vez. ¿Qué producto sería? ¿Qué tendría que multiplicar para que sea economista? Muy bien. Recuerden, son los productos de las ramas, ¿no es cierto? Tengo que llegar acá, estoy diciendo, tengo que es economista y que es directivo. Y luego la probabilidad de ser economista y no directivo, pues sería lo mismo. Utilicemos el otro 0,50, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí con esa información ya puedo hacer pues los cálculos de lo que me pide el problema, porque claro, si hay alguna rama que me dice, perdón, si hay algún literal, alguna pregunta que me diga cuál es la probabilidad de ser directivo, dado que no es ni ingeniero ni economista, pues tendría que utilizar ya la fila de los otros, ¿no es cierto? De la O de ahí. Vamos a ver qué es lo que me pregunta el ejercicio. Probablemente con la pequeña tabla que tengo ahí, pues ya está todo solucionado. ¿Ok? Entonces, listo. Ahora dice, mientras que los no ingenieros y los no economistas, solamente el 20% ocupa un puesto directivo. Entonces, fíjense que si me da acá, ¿no? Dado que no es ni ingeniero ni economista, o sea, los otros que yo les digo, ¿no es cierto? 20% de esas personas son directivos, ¿sí? Simplemente leamos el ejercicio, dice. Los no ingenieros y los no economistas, ¿cierto? Los que no son ninguno ni el otro, de ellos solamente el 20% ocupan un puesto directivo. No, claro, o sea, me está diciendo que depende de mi profesión, pues yo voy a tener cierto éxito, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya no voy a colocar ahí en el árbol, pero me está diciendo, es una condicional lo que me está dando ahí, ¿no es cierto? La probabilidad
La probabilidad de tener un puesto directivo, dado que, voy a ponerlo así, de que no soy ingeniero y de que no soy economista. Sí, eso es lo que me está diciendo ahí. ¿De acuerdo? Sería de 0,20. Y obviamente el resto, ¿no es cierto? Si no soy ni ingeniero ni economista, pues 80% de esas personas no tienen puesto directivo. ¿De acuerdo? Eso es lo que me va a decir. Bueno, entonces se van a hacer pues la condicional. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo podría yo llenar, por ejemplo, este espacio que me queda justo aquí, ¿no? Este espacio de acá. ¿Qué debería ser la conjunta entre el otros, o el no ingeniero, no economista, pero que sí son directivos? ¿Qué producto debería poner yo ahí? Perfecto, exactamente, ¿no? Entonces, claro, estamos claros de que en ese caso de ahí, ¿no es cierto? Pues si yo necesito la conjunta de eso de ahí, pues va a ser la probabilidad de este 0,20 que acabo de decir acá por la probabilidad de, de no ser ingeniero y de no ser economista, o sea, del o otros que yo había puesto ahí, ¿no es cierto? Entonces es justamente 0,60 que es lo que está en la rama por 0,20. Claro que sí. Y bueno, si tuviera que llenar el último que me queda ahí, pues sería... ¿Cuánto sería ese último producto? A ver, ¿qué me podría decir? ¿Cuál sería ese último producto? Perfecto. Así es. Porque esa sería la última rama que tendría yo ahí, ¿no es cierto? 0,60, que es la probabilidad de ser otra cosa que no sea ni ingeniero ni economista, por la probabilidad de no ser directivo, ¿no es cierto? Dado eso, que sería el 80% que me queda ahí. Exacto. Entonces acabo de llenar ya mi tabla de contingencia cuando no me da las conjuntas. Es decir, yo tuve que obtener las conjuntas, ¿no es cierto? Me dio el ejercicio y muchos ejercicios me van a dar así, no me da conjuntas, me da condicionales. Entonces es más fácil colocarlo primero en un árbol para yo poder definir los productos, para no perderme con los productos. Y luego de eso de ahí, pues llenar la tabla que tengo ahí, ¿no es cierto? Y bueno, una vez de que tengo yo la tabla, pues podría yo calcular las otras probabilidades marginales que me están faltando, por ejemplo. Sí, recuerden que los márgenes, justamente la tabla de contingencia tiene las marginales, ¿sí? Bueno, hay marginales que yo ya tengo, pero claro, si ustedes multiplicaran, por ejemplo, de esta fila de acá, ¿sí? ¿Cuál sería la suma de la primera fila? Si alguien me puede dar haciendo los productos y sumando eso de ahí, ¿cuánto me debería salir la suma de la primera fila? ¿Cuánto es la suma de la primera fila, por favor? Somos 16 personas, lo pueden hacer rápidamente con una calculadora. ¿El resto puede corroborar eso? Bueno, les pediría que hagan junto conmigo. Son muchas personas, pueden hacerlo rápidamente. Perfecto. Bueno, debería salir eso. ¿Por qué? Porque recuerden que acá tiene que estar pues la marginal, ¿no es cierto? La probabilidad de ser ingeniero. Y si nos vemos en el árbol, pues justamente esa era, ¿no? La probabilidad de ser ingeniero era 0,20. Entonces debería darme 0,20 ahí. ¿Ok? Eso es lo que debería darme. Y bueno, la de la segunda fila, si es que está todo bien, ¿no es cierto? También debería darme 0,20, tal como tengo anotado ahí. Porque recuerden que asimismo la probabilidad de ser economista también es 0,20, debería darme eso. Y la probabilidad de O de los otros, pues debería darme el 0,6 faltante.
Sí, recuerden que estamos hablando justamente de las probabilidades marginales. Eso ya nos daba el problema, pero podemos corroborar justamente con la tabla de contingencia. Y bueno, hay otras probabilidades marginales que no me da, que es justamente la probabilidad de ser directivo y de no ser directivo. De ahí debería ser la suma de las columnas, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da la suma de la columna de D, de ser directivo? Y debería salir eso, porque si ustedes recuerdan en una tabla de contingencia, ¿no es cierto? Si luego yo sumo los marginales, tanto de la fila o de la columna, tiene que darme 1. Sí, es justamente eso lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Si yo sumo todo esto de acá, me va a dar 1. Y si yo sumo todo esto de acá, también me debería dar 1, ¿no? Sí, eso es lo que debería darme ahí. Así de fácil. Y ahí sí ya estaría completo. Entonces yo tengo ya todas las probabilidades, ya no me falta nada, tengo las... Bueno, podría obtener los otros condicionales, de eso se va a tratar el ejercicio justamente. Pero bueno, tengo toda la información para poder obtener esas de ahí mediante fórmula. Entonces, a ver, tengo dos nuevos valores de las marginales. De D me dicen que es 0,37. Por lo tanto, el no de debería ser lo faltante, es el complemento. Entonces, listo, ahí tengo todo. Y ahora sí, lo que me pida, pues, el ejercicio. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? De que sabiendo que es directivo, ¿no es cierto? Fíjese lo que dice. De que un empleado directivo, sabemos que es directivo. Lo que queremos saber es si es que es ingeniero, ¿no es cierto? Entonces simplemente está dando la vuelta, ¿no? La probabilidad de ser ingeniero dado que es directivo. Solo tienen que interpretar bien así en el ejercicio. Este tipo de ejercicios va a estar tanto en la prueba como en el trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que me está pidiendo. Recuerden que la probabilidad eh, de dado i ya me da. Ok, el ejercicio me está pidiendo acá al revés la probabilidad de i dado d, sabiendo que es directivo. Entonces es lo que me está pidiendo. Y bueno, pues lo podemos fácilmente calcular eso de ahí, ¿no es cierto? Voy a hacer esto un poco más abajo. Y bueno, ahora sí vamos a utilizar simplemente la regla de Bayes y listo. Entonces me dice Bayes que la probabilidad de I dado D, la probabilidad de que sea ingeniero dado que yo ya sé que es directivo, ¿no es cierto? O sabiendo que es directivo, que sea ingeniero, da lo mismo. Vendría a ser pues la probabilidad de D dado I por la probabilidad de I dividido para la probabilidad de D. Y bueno, todo el numerador, como siempre, ya tenemos. Todo el numerador ya tenemos nosotros porque es la conjunta, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan, es la conjunta de D y de I. El 0,20 por el 0,75. Eso viene a ser lo que tengo yo arriba. O si quieren, pues simplemente lo volvemos a escribir, ¿no? Entonces, podemos, esa de ahí, pues, calcularle. Sería 0,20 por 0,75 o 0,75 por 0,20, como quieran. Podemos consultar pues tanto la tabla de contingencia como el árbol, como ustedes gusten, y con eso puedo obtener pues esa de ahí. Dividido para D, esta sí es nueva que no teníamos antes y que sacamos, luego de hacer la tabla de contingencia, pues sacamos los márgenes y ahí tuvimos, ¿no es cierto? Que es justamente 0,37. Ok, recuerden por favor que cuando estamos hablando de probabilidades utilicemos más de dos decimales. Utilicemos 4, por ejemplo, ¿de acuerdo? Porque puede ser que me dé como proporción que está ahí o que me dé como un porcentaje. Y si me da por porcentaje y quiero que el porcentaje tenga decimales, pues necesito más de dos decimales, ¿ok? Pero bueno, es eso entonces. Y bueno, me podría haber hecho otras preguntas mucho más complicadas también, ¿no? Pero ya teniendo el árbol y teniendo la tabla de contingencia, teniendo los marginales, pues ya tengo toda la información relevante. Y bueno, ¿y qué es lo que acabamos de sacar aquí? ¿De qué rama es lo que acabamos de sacar? Porque al final de cuentas está en ramas las condicionales, ¿no es cierto? Entonces me dice, sabiendo que es directivo, entonces si nosotros hubiéramos empezado el árbol con la otra variable, sí, digamos que hubiéramos empezado así, que hubiera empezado aquí y hubiera dicho, la probabilidad de ser directivo es 0,37. De no ser
Bueno, ahora le etiqueté con los valores, hagamos como hice antes. Ok, la probabilidad de no ser directivo es 0,63. Son marginales, así que puedo hacer así el árbol. De acuerdo, estoy empezando con otra variable. Recuerden, marginales van en el primer nivel del árbol, no dependen de ninguna otra variable, y eso yo ya saqué antes, ¿no es cierto? Entonces resulta que luego de que he llegado ahí, ok, me hubiera dicho, bueno, y ahora que ya sé que es directivo, de los que son directivos, ¿cuánto porcentaje son ingenieros? ¿No es cierto? Entonces eso es lo que acabo de sacar yo aquí. Sabiendo que es directivo, ¿no es cierto? Voy a tener ingenieros, voy a tener economistas, y realmente voy a tener otros que ni siquiera pues son ni ingenieros ni economistas, ¿no es cierto? Sí, entonces podría haber empezado el árbol al revés, digamos, cogiendo primero la variable que tiene si es directivo o no, y luego el resto de variables, en este caso la variable que es la profesión, ¿no es cierto? Lo que acabo de sacar yo aquí, el 0,454, es de esta de acá. Eso es lo que acabo de sacar. Y si tuviera las otras, recuerden que entre las tres deberían sumar pues 1, ¿ok? Sí. Y bueno, podría sacar también las condicionales de acá, de la tabla de contingencia, como hemos hecho anteriormente también. Eso también hay como hacer. Ustedes recuerdan eso. Sí, y en general, pues también teníamos otras posibilidades más. Puedo hacer árboles mucho más complicados, ¿no? Depende de qué variable tenga yo. Pero lo que es común es que tengo pues las marginales de aquí, las condicionales de acá, y si tuviera que sacar las conjuntas, recuerden que simplemente sería el producto de los valores que están puestos ahí en las ramas, ¿no es cierto? Eso es lo que tendría que hacer yo. Bueno, entonces ya digo, si el problema me pediría otra cosa más, como por ejemplo ahora la probabilidad de que sea E dado D, pues me está pidiendo la etiqueta de esta rama de aquí. Eso es lo que me está pidiendo, ¿no es cierto? Primero se da D, primero tengo la rama de D, ¿no es cierto? Y desde esa rama empiezan a salir el resto de ramas, que sería justamente en este caso la E, por ejemplo. Eso es lo que me estaría pidiendo ahí. Y nuevamente, si es eso lo que me pide, pues aplicaríamos valles y sería D dado E, probabilidad de E, sobre probabilidad de D. ¿Qué tienen en común estas? Que abajo tienen el mismo denominador, ¿de acuerdo? Y arriba pues tendría que consultar lo que yo ya tengo. Si quieren consultar el árbol de arriba, ¿cuál es la prueba de D dado E? Entonces, viendo el árbol, ¿cierto? Primero vemos de dónde sale E. Y la prueba de D dado E es 0,50. ¿Sí? Y la prueba de ser economista era 0,20. Bueno, entonces, en definitiva, es muy parecido a lo que ya habíamos hecho antes, simplemente que ahora hemos introducido pues también el concepto de árbol, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, como siempre, pues hay que leer un poco de qué se trata el ejercicio, ¿ok? Y identificar si lo que me está dando son conjuntas, pues tal vez es más fácil hacer una tabla de contingencia para luego hacer el árbol, por ejemplo. O si me está dando condicionales, pues hacer primero el árbol para luego hacer una tabla de contingencia. O sea, más o menos es por ahí por donde va la cuestión, pues, ¿no es cierto? En definitiva, dice, la probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que la fábrica dispone de una alarma es de 0,1. ¿Ok? Entonces la probabilidad marginal de tener un accidente, independientemente de qué más pase, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir que existe el evento A, y el evento A justamente quiere decir accidente. Correcto. Entonces la probabilidad de A es de 0,1 o 10%, como quieran llamarlo. La probabilidad de que suene esta alarma si se ha producido algún accidente, es decir,
dado que se produce el accidente o incidente, ¿no es cierto? La probabilidad de que suene es de 0,97. Entonces me está diciendo la probabilidad de que suene la alarma. Ok, vamos a utilizar tal vez alguna letra. Voy a poner la S de sonar. Suene alarma. La probabilidad de que suene, dado que se produce el accidente o el incidente, es de 0,97. Es muy alto, o sea, sí va a sonar, ¿no? Habría pues una probabilidad de que no suene, dado que se da el accidente, sería del 3% que está faltando ahí, ¿no es cierto? Así de simple. Y la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún accidente es de lo que se muestra ahí. Entonces, probabilidad de que suene, dado que no hay accidente, vamos a colocarlo así, sería de 2% o lo que está puesto ahí. Así de simple, ¿no es cierto? Entonces me está dando justamente condicionales, ¿no es cierto? No me está dando conjuntas. Dice, en el supuesto de que haya funcionado la alarma, más bien dicho, en el supuesto de que se haya activado o de que haya sonado, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente? Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Dice, dado que sonó, recuerden que el dado que siempre va a la derecha, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que no haya accidente? Entonces, la probabilidad de no ha, dado que sonó. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Ok? Entonces vamos a hacer tal como habíamos hecho antes, el mismo esquema. Es decir, vamos a primero hacer un pequeño árbol con las probabilidades marginales que nos den. Entonces, en el primer nivel van las marginales y en los siguientes niveles las condicionales, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué variable pongo primero? Pues depende de qué es lo que me dé el ejercicio. Podría poner la probabilidad marginal de que suene una alarma y que no suene una alarma, pero eso no me da el ejercicio. Me da la probabilidad de que haya accidente y de que no haya accidente, ¿no es cierto? Entonces, partiendo desde cero, ¿no es cierto? Existe pues un 10% de probabilidades de que haya accidente y por lo tanto va a existir pues un 90% de probabilidades de que no lo haya. ¿Ok? Entonces esa va a ser las probabilidades marginales que yo escogí para mi primer nivel del árbol. Recuerden que el primer nivel tiene marginales. Y ahora sí voy a empezar pues con las condicionales. Entonces, dado de que haya el accidente, habrá la probabilidad de que suene, la probabilidad de que no suene. Dado que no hubo accidente, habrá la probabilidad de que suene y la probabilidad de que no suene. Eso voy a tener en mi segundo nivel. Entonces vayamos acomodando las cosas tal como me va dando. Entonces, ¿qué me da? Me da la probabilidad de S dado A, como ustedes ven acá, que es 0,97, ¿no es cierto? Entonces, esta de acá es la probabilidad de que suene dado A. Es de 0,97. Entonces, esta tendría que ir aquí, ¿no es cierto? Y así no me dé el ejercicio. Ustedes saben que la suma de las probabilidades y los eventos, si la lista de eventos es exhaustivo, ¿no es cierto? Tiene que sumar 1 si sale del mismo nodo, ¿no es cierto? Las ramas, la suma de los valores de las mismas ramas, de las ramas, perdón, que salen del mismo nodo, tiene que ser 1. Y en este caso sí va a ser así, porque o suena o no suena, no hay algo en medio, ¿no es cierto? O la alarma suena o no suena, no hay un tercer nivel, no hay un tercer estado. Por lo tanto, si es exhaustiva la lista, ¿de acuerdo? Tengo todas las posibilidades y eso es lo que tendría ahí. Correcto. Vamos a ver en el otro caso, si es que tengo, me da la probabilidad de S dado no A. Entonces sí me da. La probabilidad de que suene, dado que no hubo accidente, sería de 2%. Entonces vamos a colocarle aquí. Y por lo tanto, del otro lado tendría 0,98. Entonces, aun cuando el problema no me da todo, si yo hago un árbol es más fácil de visualizar qué información es la que tengo y cuál es la que no tengo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa viene a ser la idea de hacer este árbol de aquí. Y bueno, a partir del árbol, recuerden ustedes que puedo calcular fácilmente pues las conjuntas, ¿no es cierto? Que sería simple y sencillamente el producto de las ramas. Entonces, por ejemplo, la primera conjunta que yo tendría, vamos a hacerlo en una tabla para que se vaya entendiendo, ¿ok?
Voy a tener pues accidente, no accidente, sonar, no sonar. Y en este caso de acá tengo siempre dos niveles por cada variable. En el ejercicio anterior habían tres niveles, por lo que había tres posibilidades de profesión, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, la primera probabilidad conjunta de A y de S sería el producto, ¿no es cierto?, de 0,10 y 0,97. Eso vendría a ser, ¿correcto? Entonces, por favor, ustedes que están con calculadora me van a ayudar calculando las probabilidades conjuntas. ¿Cuál es la probabilidad conjunta de A y S? Tal cual, eso debería ser, ¿no? Porque es como dividir para 10. ¿Cuál es? Bueno, y continuemos, la probabilidad de A y de no S. Correcto, claro, eso debería salir. Sigamos ahora con los de abajo. Necesito la probabilidad de no A y de S. Y la última probabilidad de no A y no S. Correctísimo. Entonces ahora podemos verificar incluso con las marginales que ya teníamos al inicio, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá se va a encontrar pues la probabilidad marginal de A, claro, es la suma de toda la fila. Acá va a estar la probabilidad marginal de no A. Aquí estaría la probabilidad marginal de S. Y aquí la probabilidad marginal de no S, ¿no? Entonces, la probabilidad marginal de A ya sabíamos que era 0,10, entonces esto debería darme 0,10. Y sí, pues si me da, si ustedes suman eso de ahí, debería darme, ¿no? De esto de acá debería darme 0,9. Y una vez más, si hacemos una suma rápida con la vista, eso me va a dar, ¿no es cierto? Y ahora tenemos pues otras probabilidades marginales que antes no teníamos. ¿Cuál es la probabilidad marginal de S? Por favor, si alguien me ayuda sumando, ¿cuánto sale la probabilidad marginal de S? Ok, todo el resto puede corroborar eso tal vez. Sí iba a decir, quería un poquito más de precisión. Correcto. El dato que nosotros ponemos 0,11 quiere decir que en la calculadora tengo ceros acá. ¿Sí? Entonces, tratemos de usar por lo menos tres decimales en el caso que tengamos que utilizar porcentajes. Eso nada más. Y la probabilidad de no S, por favor. Ya, ese es fácil porque simplemente sería pues cuánto le falta para completar uno. Recuerden que la suma de los marginales tiene que dar uno, ¿no? Tal como ven ustedes acá, eh, si sumo, ¿no es cierto? Tiene que darme uno aquí, ¿no? 0,11,5 más 0,885 me da uno y 0,1 más 0,9 me tiene que dar uno. Eso también es otra regla de la tabla de contingencia. Entonces ahí ya tengo todas las probabilidades que yo necesito, ¿no es cierto? Resumido pues en estas tablas de acá, ¿correcto? Voy con todo pues a leer la última parte del problema. Podríamos extenderlo a calcular todas las probabilidades posibles, pero calculemos solo la que nos pide el problema. Dice, en el supuesto que haya funcionado la alarma o haya sonado, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente o accidente? Entonces me está pidiendo justamente la probabilidad de no ha dado S, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de no ha dado S, si utilizamos la regla de Bayes,
Y a veces nos complicamos sabiendo cuál es la fórmula, ¿no? Se van a dar cuenta que yo les había dicho, en el caso que no se acuerdan la fórmula, que siempre pues esta marginal de la S es la que va a ir acá en el denominador y la marginal del no A es la que va a ir acá en el numerador. Y lo último que me falta, que es lo que está acá, pues simplemente la condicional pues invertida. Si es que se han dado cuenta de eso de ahí, ¿no? Y no se acuerdan cómo es la fórmula, porque en un formulario va a estar pues de términos generales A dado B, pero vamos a tener más variables, ¿no? Bueno, ok. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? Sería, tenemos en el numerador la conjunta, a final de cuentas, ¿no es cierto? La conjunta de S y no A, o sea, el 0,018, eso vamos a tener. ¿De acuerdo? O directamente pues viendo también en las ramas que nos da todo, ¿no es cierto? Es pues el 0,02 que lo habíamos multiplicado por 0,90, ¿no es cierto? ¿Sí? Solo es cuestión de ver raíces, que alguien no sabe dónde saca el 0,018. Y finalmente, debido para la probabilidad de S, eso es una de las nuevas marginales que sacamos, es justamente pues el resultado de toda la primera columna, sería pues esto de acá. ¿Ok? Y esta es pues ya la respuesta. Entonces, ¿cuánto sale eso de ahí, por favor? Y como se le pediría, pues que el resto corrobore eso de ahí. ¿Sí? Podemos decirlo así, o en términos de porcentaje, pues sería esto, ¿no es cierto? Y en definitiva, pues ese ya es todo el ejercicio. Ya, sabía que se iban a perder en el 0,018. Vamos a verlo acá. Es porque ya estaba calculado arriba nada más. Bueno, la prueba de S dado no A, S dado no A, pues es esto de aquí. ¿Cierto? S dado no A. Es 0,02. La probabilidad de no A sería lo que está acá, que es 0,90. Justamente eso fue lo que nosotros multiplicamos para poder hallar el 0,018 que se encuentra acá. ¿Sí? Yo ya sabía que eso salía 0,018. Esa es la cuestión. Solamente era eso de ahí. ¿Sí? O sea, hay ciertos cálculos que nosotros ya tenemos hechos. ¿Sí? Pero bueno, no pasa nada, pues lo vuelven a, si tienen la fórmula lo vuelven a hacer y se acaba el lío, ¿no? Es eso de ahí nada más. La parte que deben prestar atención es en la fórmula mismo de Bayes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se multiplica por qué? Ok, y se irán acostumbrando, ya les he dicho que, bueno, como les había señalado, ¿no es cierto? Siempre el que está acá a la derecha es el que va a ir en el denominador, el otro irá en el numerador. Y el otro factor que me queda es simplemente la condicional pues invertida nada más. Eso ya se irán dando cuenta. Y bueno, entonces, si me hubiera pedido algo más el problema, digamos que me hubiera pedido, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que no suene, dado que no hubo accidente. Ah, no, esta ya la tenemos, al revés sería, ¿no es cierto? La probabilidad de que no hubo accidente, dado que no sonó. ¿Sí? Entonces nuevamente ya les digo, para la fórmula lo primero que hacemos es colocar pues el condicional invertido
Esta es una forma mnemotécnica que yo me acuerdo nada más, no es que es una regla. Y luego recuerden que este de aquí es la probabilidad marginal que va a ir arriba. Y esta de acá es la probabilidad marginal que va a ir pues en el denominador. Eso es lo que estoy diciendo yo. Para que se acuerden y sea fácil de extraer la fórmula, nada más. Eso es todo. Entonces, si me hubiera pedido eso de ahí, ¿no es cierto? Pues continúo con los pasos. Tengo ya la probabilidad de no S dado no A. ¿Sí? Esto es no S dado no A, 0,98. Tengo la probabilidad de no A nuevamente, que era 0,90. Y esto dividido para la probabilidad de no S. La probabilidad de no S, tengo que consultar la tabla de acá. Y sería pues la suma de la columna que corresponde a no S. Es una probabilidad marginal. 0. ¿Sí? Es eso de ahí. Y esto debe darme alrededor de 0,84 alguna cosa. ¿Cuánto me da esto, por favor? Perfecto. Y bueno, ¿por qué sabía eso? Porque tenía que ser la otra probabilidad restada 1. El 1565 que ya había sacado yo antes. ¿Sí? Tiene que darme eso de ahí porque recuerden, es como si yo estuviera pues en una rama. ¿Sí? Donde me dan S, donde me dan no S. Si hubiera empezado así el árbol. Y luego para el caso del no S, hubieran dicho, bueno, tengo accidente y tengo no accidente. ¿Ok? Entonces lo que vaya aquí sería la probabilidad de A dado no S. La probabilidad de A dado no S. Esa es la que sacamos acá. No es la que sacamos acá. Nos pidieron... Ah, perdón, no, me confundí. Bueno, puse otra más. Pero bueno, estamos... Está bien, a ver, sacamos lo que se sacó. Piden el problema fue otra cosa. Completemos el árbol para que no haya confusión. Acá también voy a tener A y voy a tener no A. ¿Cierto? Entonces ese es el árbol que tengo aquí. Y tengo que ir colocando pues las condicionales. Entonces, a ver, sacamos la condicional. Este 1565 es S dado... Perdón, A, no A dado S, ¿no? No A dado S. Entonces acá va el 1565. ¿De acuerdo? O sea, primero se da S y luego no A. Luego este 8338 que saca acá. Este saqué yo no A dado no S. 0,83 no A dado no S. Bien, porque entre los dos no va. Casi coincidía que iba a sumar uno. Estaba una coincidencia por ahí. Pero no, estamos sacando otra. Sacamos no A dado no S. Y la ribera no A dado S. Y bueno, si quisiéramos pues, como ya habíamos explicado, tendríamos que restar de 1 para acabar de completar, pues de llenar las otras, ¿no es cierto? Sería simplemente eso. Por ejemplo, 1 menos 0,1565, 0,8435. Y la otra sería 1 menos 0,8338, que es lo que me dieron al final, que es 0,1662. Y listo, y si quisiéramos completar el árbol, pues ya tenemos los marginales de S y de no S. Sacamos antes de 0,115. Y la otra es 0,885.
Y eso hubiera sido pues otra alternativa de árbol. Eso para continuar haciendo el ejercicio. Realmente el ejercicio no me está pidiendo llegar mucho más allá, pero ahí tendríamos de a todo, ¿no? Tendríamos todas las cuatro condicionales de aquí, de este árbol. En total tendríamos pues 8 condicionales, ¿no es cierto? Acá tenemos 4 condicionales y 4 acá, 8. Y de marginales tenemos en total 4 también, 2 aquí y 2 acá. Bueno, ese sería en el caso de que el problema me pida encontrar todas las posibles probabilidades que existan, ¿no es cierto? Todas las conjuntas, todas las condicionales, todas las marginales. Recuerden ustedes que en conjuntas no hay como perderse. La probabilidad de que se dé A y S al mismo tiempo es igual que haber dicho la probabilidad de S y A al mismo tiempo. No importa el orden en el caso de las conjuntas. ¿Sí? Solo en el caso de las condicionales es diferente decir A dado B que B dado A. Bueno, quisiera saber si existe alguna pregunta. Así sería, pues todo el resto de ejercicios de este tipo se hacen de esta manera. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Espero realmente hayan entendido, no se hayan confundido. Em, es más fácil dibujando. Todo es así. Todo en matemáticas es así. Ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto? Cuando tenían matemáticas les hacían dibujar en el problema para entender bien, ¿no? O sea, hacemos, mejor de tenerlo en la mente, pues dibujamos, sea como aquí un árbol, una tabla, alguna cosa, como para saber qué me está pidiendo y ordenar mis ideas. Porque si solo utilizo fórmulas, a veces me pierdo y no sé qué es lo que estoy calculando. Entonces, justamente el hecho de hacer un árbol es poder dibujar. Es poder dibujar para poder plantearse mejor el problema. ¿Sí? Una alternativa gráfica. Y ustedes que piensan mucho en la forma gráfica, pues sí es así. Nosotros también en sistemas pensamos mucho de forma gráfica, que no lo crean, utilizamos mucho grafos, árboles, todo el tiempo para programar. No es ponerse a escribir código directamente por si eso pensaban. Muchos diagramas. Bueno, bueno, entonces si no hay más preguntas, en verdad les agradezco. Esta sería pues la idea de la clase de hoy, dado las partes de los árboles. Les voy solamente a comentar si es que alguna vez encuentran en un libro esto. Es solamente para que sepan y no les parezca raro de lo que les está hablando. Cuando utilizan pues el teorema de Bayes, alguien les va a decir hay que utilizar pues la probabilidad a priori, que la posterior, que etcétera. Son solo nombres bonitos para las cosas que ya hemos visto. Sí, entonces tengo esta condicional A dado B. Ustedes saben que sería igual pues a la condicional invertida por esta marginal y dividido para esta otra marginal, ¿cierto? Entonces cada una de estas acá recibe nombres elegantes. Esta de aquí. Esta de acá recibe otro nombre. Esta de aquí recibe otro nombre. Y bueno, esta de acá abajo la verdad también recibe otro nombre. Pero las otras son las importantes. Bueno, entonces la que se busca con el teorema de Bayes o regla de Bayes, justamente que es esta P de A dado B, se le conoce como una probabilidad posterior. O van a leer en algún libro a posteriori, es lo mismo lo que están hablando. La probabilidad condicional invertida, que es esa de ahí, ¿no es cierto? Se le conoce como, en inglés se dice likelihood, en español van a encontrarle como verosimilitud. A mí jamás me van a escuchar diciendo esas palabras, pero después se encuentran en un libro. Yo le voy a decir, es una probabilidad condicional. ¿Sí? La posterior, capaz que en un momento digo es la probabilidad posterior, pero también me estoy refiriendo pues a la condicional que estoy buscando con Bayes, ¿no? Que es simplemente lo invertido. Y bueno, las otras también reciben nombres. El PDA, que está acá, pues es también una probabilidad previa o también se le conoce con nombre de a priori. Es lo que ya se sabe antes de ver datos, es lo que ya sabemos. Claro, es lo primero que está en nuestro árbol. Por eso es a priori, ¿no es cierto? Recuerden, en nuestro árbol primero ponemos las marginales, todo lo que ocurrió primero, ¿no es cierto? Como está en el árbol de acá abajo, ¿no es cierto? Tenemos marginales que es A y no A.
Eso es lo primero que ocurre, lo primero que sabemos, y luego de que ocurre eso, pues empezamos a sacar pues los subconjuntos, ¿no es cierto? Entonces se le conoce de esa manera. Y bueno, la última, pues francamente no tiene un nombre técnico, es simple y sencillamente pues una constante. No quiero poner nombres raros y tener que explicar. Es una constante de normalización. Ustedes recuerdan que en algún momento, cuando el problema me decía, y esto vamos a utilizar mucho en reglas de asociación, me decía, busque, ustedes recuerdan el problema de las ciudades, ¿no? ¿Cuál era la ciudad más probable, ¿no es cierto? Tenemos que decir la probabilidad de que sea Atlanta, dado que pasó esto, la probabilidad de que sea Baltimore, dado que pasó esto, etcétera, ¿no es cierto? Y luego al final decía, bueno, ¿y cuál sería la ciudad más probable, dado que pasó tal cosa, ¿no? Y decíamos que bastaba con calcular el numerador, sí, y ya no calculábamos el numerador, ¿se acuerdan? Porque con eso me bastaba para saber cuál era la que tenía la probabilidad más grande. Bueno, eso lo vamos a repetir de nuevo después para que no haya confusión. Pero bueno, la única razón por la cual se divide para esto de acá en ese tipo de problemas es para darle una escala. Eso quiere decir normalizar, ¿ya? Para darle una escala. O sea, no afecta para nada el resultado, sino simplemente lo escala a probabilidades, a un valor aceptable. Eso quiere decir normalizar.